Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de reacción, y en esta ocasión traemos un vídeo especial de Davichenko, espero que os guste y lo disfrutéis. Entonces vamos eligiendo nuestros sitios ya. Obvio que sí. En nuestro mundo existe una variedad de culturas increíble, cada una de ellas con sus propias creencias, tradiciones, ritos y leyendas. Pero a pesar de las grandes diferencias entre cada una de estas culturas, hay algo que veremos repetirse una y otra vez en todas estas historias y mitos. La figura del antropófago, el ladrón de niños, el que acecha en la oscuridad, el que espera en el bosque a una víctima desafortunada, es decir, la figura del monstruo. ¿Cómo es posible que todas las culturas del mundo que va a hayan hablar de desarrollado esta figura monstruos mitológica independientemente las unas de las otras? Para muchos antropólogos, biólogos y paleontólogos, la respuesta es muy simple. No es que los humanos hayamos creado estas historias de la nada, sino que están genéticamente, evolutivamente, grabadas a fuego en la parte más primitiva de nuestro cerebro, desde miles, si no millones de años. Un vestigio de aquel tiempo en el que los humanos Más bien hablará sobre monstruos que los humanos tuvieron que enfrentar para sobrevivir. Y os pido que me acompañéis en este viaje en el que os presentaré a aquellas criaturas más terribles a las que nuestros antepasados tuvieron que enfrentarse, aumentando el terror y la morbosidad a medida que avanzan los puestos. No os esperéis un top predecible, a no ser que seáis unos expertos en la biología prehistórica. Sin más dilación, comenzamos. Comenzamos con uno de los depredadores más conocidos de la Edad del Hielo, el esmilodón. Los felinos de dientes de sable eran un grupo nativo de Sudamérica, era muy que luego obvio. migró a Norteamérica cuando se formó el Pero no puente de esperaba Panamá que estuviera para tan conectarse abajo. las dos masas de tierra, por lo que los primeros humanos de América que llegaron desde Asia atravesando el estrecho de Bering hace aproximadamente 12.000 años, conocieron a este ser. Las especies más grandes alcanzaban los 300 kilos y tenían una constitución física bastante diferente a la de los grandes felinos actuales, con unos hombros gigantes y unas patas delanteras mucho más musculosas que las traseras. Esto es debido a su refinado método de caza. Al ver esos grandes colmillos, uno pensaría que el esmilodón los clavaba sobre su presa para aferrarse a ella y provocarla una terrible herida. Pero la paleontología ha demostrado que, de ser ese el caso, los grandes colmillos de este animal corrían el peligro de partirse. No estaban diseñados para esto. El esmilodón, en cambio, utilizaba sus poderosísimas patas delanteras para inmovilizar a su víctima contra el suelo, y una vez la presa estaba totalmente indefensa, el esmilodón proporcionaba un golpe de hacha en el cuello que Vamos, desangraba que al sería animal en como pocos un hacha. segundos. Imagínate estar aplastado y completamente inmovilizado contra el suelo mientras un esmilodón presiona su gran pata contra tu pecho, con tal fuerza que es capaz de romperte las costillas, para que a continuación alce la cabeza con la boca abierta y, al igual que una guillotina, te dé el golpe de gracia. A pesar de que este animal era impresionante, tiene que quedarse en este último puesto, ya que, además de ser muy predecible, los humanos apenas convivieron con él. Cuando el hombre primitivo llegó a América, los tigres de dientes de sable ya eran una especie condenada a la extinción, debido a la competencia de los Vamos, que cánidos, se quedaron eran depredadores estancados mucho más evolutivamente eficientes, y al el cambio final se climático, murieron. que acompañaba al final de la última glaciación, en la que las grandes praderas de caza de estos animales eran sustituidas por bosques. La presencia humana fue el último clavo en el ataúd, pero sin ninguna duda, más de un Homo sapiens cayó víctima de esta bestia. En un yacimiento de Sudáfrica, los paleontólogos encontraron un grupo de huesos de alrededor de 2 millones de años de antigüedad. Entre estos huesos se encontraban todo tipo de animales, roedores, antílopes y también restos de un Australopithecus juvenil, uno de nuestros más antiguos antepasados. ¿Cuál fue la sorpresa de los científicos cuando comenzaron a encontrar más restos de especímenes jóvenes de este ancestro nuestro? Algo estaba cazando a los más indefensos. Los primeros sospechosos fueron los grandes felinos o hienas de aquella época, y que todavía hoy en día viven en las sabanas africanas. Pero ocurre una cosa, estos huesos estaban demasiado enteros. Si un gran felino hubiera matado a estos pequeños, los huesos estarían completamente destrozados, y si hubiera sido resultado de hienas, literalmente no quedarían huesos. Algo había diseccionado a estos Australopithecus meticulosamente, como un carnicero. ¿Y sabéis que se encontró también en este yacimiento, junto a todos los huesos? Cáscaras de huevo, e indicios de un nido. Del mismo modo, el cráneo de estos Australopithecus presentaba marcas muy similares a las que presentan los primates amazónicos que han sido víctimas de las águilas arpías. Sí, como lo oís. Estos antepasados nuestros fueron víctimas de una rapaz gigante que se dedicaba a robar niños y especímenes juveniles No dejaré en la sabana. sola a Beta hasta Luego, que valiéndose de alcance sus mi numerosos altura. talones y su pico, arrancaba trozos de carne de estos desafortunados, dejando los huesos casi completamente intactos. Imagina que caminas por una jungla tropical escuchando el sonido de las aves. Te has separado del grupo de caza para acercarte a un arroyo a beber. Mientras introduces las manos en la corriente, escuchas un sonido. Primero piensas que es el murmullo del agua,
pero el sonido se vuelve cada vez más fuerte. Hay algo arrastrándose ahí afuera, entre la vegetación. Es entonces cuando una figura baja sale sprintando y te propina un mordisco. Aterrorizado, huyes sin mirar atrás. Después de una carrera de varios minutos, no escuchas nada detrás de ti. Esa cosa se ha rendido. Miras la herida. Es un corte pequeño y sangrante. Has visto cosas peores. Al volver al grupo dices que te caíste. No mencionas tu encontronazo con eso. Ni siquiera estás seguro de lo que viste. Te tapas la herida con una hoja, que te ayuda con la cicatrización. Ha pasado un día, y la herida no parece mejorar. Todo lo contrario, desprende un olor nauseabundo. La hemorragia no se detiene, y su Joder, qué maldito asco. Eso necesita una amputación por lo menos. A descansar, les dices a los demás que avancen sin ti. Pasan los minutos, mientras tratas de recuperar el aliento. Entonces escuchas algo arrastrándose por el camino que habéis recorrido. El mismo sonido de ayer. Eso os ha estado siguiendo, y antes de que puedas reaccionar, eso te ha agarrado del vientre con sus mandíbulas, y estás siendo zarandeado de un lado a otro como un muñeco de trapo, mientras escuchas tus huesos y ligamentos partirse, y hueles el olor de cadáver que proviene de la boca de este monstruo. Señoras y señores, os presento a Megalania. Esto no me lo esperaba. Un lagartijo iguana lagarto. Desde luego en Australia sí que tienen una auténtica variedad de fauna. Habitó Australia e Indonesia hasta hace unos 40.000 años. Es decir, que es probable que los aborígenes se encontraran a poblaciones aisladas de este animal en sus primeras incursiones en la isla continente. Si su tamaño no fuese poco, ¿sabéis lo mejor? Los paleontólogos dicen que al igual que los dragones de Komodo, su único pariente vivo, Megalania poseía un sentido del olfato incomparable. No había forma de esconderse. Y al igual que los dragones de Komodo, este animal también poseía una mordedura venenosa, que impedía la coagulación de la sangre y producía infecciones terribles. Y por poner la guinda en el pastel, se pensaba que los dragones de Komodo son el resultado de gigantismo isleño. Esto es un fenómeno que se da en las islas donde los animales, que en continentes son más pequeños, crecen hasta tamaños descomunales. Pero en las islas también ocurre el efecto contrario. Animales que en continentes son grandes se vuelven pigmeos. Y según las últimas teorías, los dragones de Komodo no son otra cosa que descendientes de Megalania que se volvieron pigmeos, entre comillas. Me estás diciendo que puede haber megalanias aún existiendo. A ver si tienen ovarios para venir a por mí. El llamado efecto del Valle Inquietante es algo tremendamente extendido. Por no decir que de una forma u otra todos lo hemos sentido alguna vez. Para los que no sepáis de qué estoy hablando, es ese escalofrío que sientes al ver una muñeca de porcelana, por ejemplo, o al ver un animatrónico. Es esa sensación angustiosa que sientes al ver algo que parece humano, pero que obviamente no lo es. Es como si tu cerebro estuviera gritando, aquí algo anda muy mal, ten cuidado, no te acerques a eso. Muchos psicólogos y antropólogos han tratado de buscar una solución lógica a esto. Hay quien dice que se trata de una estrategia de nuestro cerebro de no acercarse a gente enferma, que se comporta de forma errática, ya que en la antigüedad, contraer una enfermedad severa era sentencia de muerte. Pero hay algunos paleontólogos que dicen que esto es resultado de nuestras traumáticas experiencias con otros que se parecían a nosotros, pero que no eran nosotros. Es decir, el Valle Inquietante proviene de una época en la que la especie humana compartía el mundo con otros homínidos, como el Homo erectus, el Homo habilis o el Neandertal. Y se ha demostrado que por las marcas en huesos de sus propios Eso tiene que ser terrible, que algo parecido a ti te ataque y te mate. A pesar de ser de menor estatura promedio que nosotros, los fósiles indican que su musculatura y densidad ósea era superior a la humana. El equivalente, salvando las distancias, sería luchar contra un chimpancé, que a pesar de ser mucho más pequeño que un humano, tiene una fuerza capaz de arrancar brazos de cuajo como si nada. Joder. Imaginaos que alguno de estos seres planeaba trampas y se hacía pasar por un humano para atraernos, y cuando te querías dar cuenta que eso no era humano, ya era demasiado tarde. El hecho de que estos otros homínidos desaparecieran sin dejar descendencia quiere decir que al final triunfamos, pero estos siniestros vecinos nuestros dejan una marca en nuestro psique que ya es inalterable. Una fobia muy extendida entre toda la población mundial es la nictofobia, es decir, el miedo a la oscuridad. Esto se manifiesta especialmente en niños pequeños, pero hay un porcentaje bastante elevado de la población adulta que también lo padece. Pero esta fobia es bastante más profunda de lo que parece. No es miedo a la oscuridad en sí, sino a lo que mora en ella. Recuerdo que Berta tenía miedo a lo que miraba en la oscuridad. No sé si lo seguirá teniendo. Desde que nuestros ancestros se bajaron del árbol y hasta que supimos controlar el fuego, la noche era la hora de los monstruos. Nuestro casi nulo sentido del olfato, nuestra malísima visión nocturna y nuestro oído mediocre nos convertía en seres completamente indefensos por la noche, y los cazadores nocturnos, por excelencia, no son otros que los felinos. Hasta ahora hemos visto criaturas que cazaban a nuestros antepasados, pero de manera esporádica. Seguramente todos los animales mencionados en esta lista preferirían otro tipo de presa antes que hacerse con uno de nuestros ancestros. Pues eso cambia aquí. ¿Qué pasa si os digo que en la prehistoria hubo un depredador felino total y exclusivamente adaptado para cazarnos? Un animal cuya evolución solo tenía un objetivo: ser el cazador de homínidos perfecto.
Pues aquí lo tenéis. Os presento al felino terrible, Dinofelis. Extendido por toda África y partes de Europa, este animal era sin ninguna duda el mayor peligro al que nuestros antepasados se enfrentaban. No se Creo que acabo de desbloquear nuevo miedo. Yo también. Este animal cazaba activamente a los Australopithecus, como demuestran las cimas de huesos con los fragmentos de cráneo de nuestros antepasados que tuvieron muy mala suerte. ¿Cómo sabemos que todos estos Australopithecus fueron víctimas de un Dinofelis? Simple. Todos los cráneos fragmentados tienen la misma Un gato especializado en matarte es más terrorífico que un neandertal. Que son la firma de una mandíbula que evolucionó para ejecutar homínidos, de una forma atroz. Dinofelis era un cazador de emboscadas, que atacaba por la espalda, y utilizaba su mandíbula especializada para abrir cráneos de homínidos como quien casca un huevo. Irónicamente, fue esta especialización, como suele ocurrir en animales muy especializados en una presa en concreto, lo que acabó causando la extinción de este animal. Ese es el problema cuando te especializas en un tipo de presa, que acabas perdiendo la carrera evolutiva. Después de este viaje os estaréis preguntando, ¿qué puede haber peor que el poderoso Smilodón? Águilas que roban a los jóvenes del grupo, reptiles gigantes, y un felino que literalmente estaba diseñado para cazarnos. Déjame adivinar, algo que vive en el norte. En la última glaciación se situaba el llamado Puente de Bering, y fue este puente el que los primeros pobladores de América atravesaron para alcanzar el continente desde Asia, hace unos 12.000 años. Pero hay un problema. El Puente de Bering existía desde hace 40.000 años, y las costas del Pacífico de Asia ya estaban pobladas por nuestros antepasados. Entonces, ¿por qué esperaron casi 30.000 años a cruzar el estrecho? La respuesta de algunos paleontólogos a esta pregunta es también muy simple. Sí que lo intentaron. Seguramente grupos enteros intentaron atravesar el puente, pero nunca llegaron a su destino, porque en las islas dispersas de lo que hoy en día es la costa de Alaska y Siberia, vivía el que probablemente es el monstruo más terrible al que nuestros antepasados se enfrentaron. Os presento Arctodus simus, también conocido como oso de hocico corto. Este oso era el mayor es el oso más grande que haya últimos visto en toda mi vida. Medía 1,70 m a la altura de los hombros estando a 4 patas, y alcanzaba los 4 metros al erguirse en 2. Los ejemplares más grandes sobrepasaban sobradamente la tonelada. Un solo impacto de una de las garras de este animal sería más que suficiente para arrancar la cabeza de cuajo de cualquier ser humano. Su hábitat se extendía desde Alaska hasta México, y a pesar de que al igual que los osos actuales se trataba de un omnívoro, la paleontología ha demostrado que las poblaciones de Alaska y el mar de Bering eran exclusivamente carnívoras. Hoy en día los habitantes del Ártico te dirán que siempre debes tener una potente arma de fuego a mano si te aventuras en las tierras inhóspitas de este mundo blanco, ya que los osos polares, a diferencia de otros depredadores terrestres, no huyen de los humanos, todo lo contrario. En este infierno blanco, cualquier cosa que se mueve es comida. Ahora imaginaos esto, pero con una bestia que casi dobla el tamaño de un oso polar, y en una época que las mejores armas eran lanzas de madera y piedra. Este animal seguramente es el culpable de que los Homo sapiens no alcanzasen el continente americano antes, actuando como una especie de guardián de hielo, y grupos familiares enteros que intentaban atravesar Bering fueron acosados y seguramente devorados por estos monstruos que los consideraban presa fácil.